Estamos con Rosendo Fraga. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. No, gracias por venir. ¿Qué es esta ley de emergencia express que se vota el jueves en diputados, el viernes en el Senado? Es una gran ley con muchas cosas y muchos cambios, ¿no? Sí, yo diría que hay dos antecedentes. Un antecedente fue Menem. Sí. Menem en el 89, ¿no es cierto?, comenzó con una ley, ¿no es cierto?, en función de la cual el Congreso le delegó una serie, ¿no es cierto?, de funciones, atribuciones que tenía. ¿Y qué hizo Menem con esas atribuciones? Por ejemplo, privatizaciones, por poner un ejemplo concreto, o quizás el ejemplo así más llamativo o que dejó más huella en ese sentido. Se lo votó un Congreso donde no tenía mayoría en diputados. Ajá. Donde había una situación crítica. Claro, era la segunda fuerza, el radicalismo era la primera minoría y era la segunda minoría. Pero en ese contexto logró, ¿no es cierto?, una aprobación con una delegación de facultades importante. Y me parece que este es el antecedente más relevante en comparación a esto. Después hemos tenido sobre el final de la Rúa. Cierto. Una ley de emergencia con cierta delegación y después en Duhalde y que siguió hasta el 2016, la emergencia. Hasta que llegó Macri. Sí, ahora son 9 emergencias. Sí. Económica, sanitaria, fiscal, tributaria. ¿Es exagerado? ¿No es exagerado? A ver, ¿cómo le podría explicar a la audiencia qué es esta ley? Porque habla de impuestos, de aumento de impuestos, de ante todo, conceptualmente es delegarle al Ejecutivo atribuciones que tiene el Congreso. Sí. Esto es lo que significa. Yo no sé... no las más fuertes que habían presentado, ¿no? Que era que pueda reformar los grandes... Esto es lo que significa. Pudo haber tenido más atribuciones y acabó un recorte. Sobre todo, ¿no es cierto?, la que podía permitir reordenar todos los organismos, cambiarle destino, dividirlos, unirlos, cambiarlos del ministerio, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ahora, si tienen que ser 9, 6, 7 u 8, esto me parece totalmente instrumental. Es decir, yo no sé... La verdad que desconozco si eran necesarias 9 emergencias o podía haber sido 1, 2, ¿no es cierto?, 3. Me parece que así tiene más impacto político. Claro. Una emergencia para cada uno de los problemas que pueden importarle a la opinión pública. Y la ley es como varias leyes, ¿no? Recién veíamos en el grafo, en la tapa, digamos, este ómnibus que iba muy rápido, ¿no? Porque hay aumento de impuestos, baja de impuestos, sube de retenciones... incluso se recortan las jubilaciones, y esto es un tema que todavía no se trató, de los diplomáticos y de los empleados del Poder Judicial, o sea, de los fiscales y de los jueces. Pierden las jubilaciones que estaban teniendo hasta ahora, ¿no? Si se vota como viene el proyecto. Entre otras cosas, se aumenta 50% el precio de los autos de más de $28.000, son un montón de cosas. Y el tema de la deuda, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que el problema central acá... usted que yo creo que acá el problema central es lo que se llama en derecho. Yo soy un abogado que nunca trabajé de abogado, así que no estoy en condiciones de dar opiniones jurídicas. No, bueno, imagínense yo entonces. Bueno, pero yo creo el siguiente punto. Acá vamos a entrar con una discusión que son los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos. Muchas de esas cuestiones son derechos adquiridos. Usted dice que es confiscatorio. No confiscatorio, que es otra cuestión. Confiscatorio cuando yo cobro algo que no corresponde o pongo una multa que es exagerada respecto al monto que debe tener. Los derechos adquiridos, por ejemplo, yo me jubilé con un régimen hacia el futuro. Eso es un derecho adquirido. Claro. Me lo pueden sacar y acá entramos en una discusión donde yo digo lo siguiente, cuidado. Va a ir a la justicia. Exactamente. Exactamente. Eso cambiarle a alguien el régimen jubilatorio por decreto. Claro. ¿No es cierto?, va a ser un tema controversial. Me parece que varias de las cuestiones que están acá van a generar controversia y probablemente van a derivar a la justicia. Ajá, y en el gobierno todos lo saben. Ahora, que se vote tremenda ley así, tan importante, digo así, en jueves en diputados y el viernes sin pasar por la comisión en el Senado, ¿no es demasiado o se tiene que votar así, porque la política es así? Alberto Fernández tiene el poder a día 8... y si no lo saca así, no lo saca más. No, primero, que no lo saque así, no lo saca más. A ver, el trámite express, porque si no sale, no lo comparto, me parece, ni se debe aceptar como principio. Sí, en un momento de urgencia lo lógico es, en una Cámara, comisión, semana siguiente se discute, semana siguiente el Pleno, la otra Cámara, comisión y siguiente el Pleno. Es decir, acá sale el otro día. Claro, en un mes
¿no es cierto? Me parece lo razonable para... Reconozco que hay situaciones de urgencia, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Se evita o se impide una discusión a fondo, donde además no solamente los legisladores, hay otros sectores interesados que pueden hacerse escuchar. Algunos sostienen... Ahí viene la información de Rosendo. No. Siempre dice... No, que la urgencia deriva de la fecha, 1 de enero. ¿Porque no estaría Cristina en el Senado? Porque hay determinadas cuestiones... Vencimiento de la deuda. Positivas, que corren anualmente. Dice, no, si no se porque aprueba... arranquen del 1 de enero y que ya... Claro, no sé si te acaba. Si algunos sostienen que en realidad, que digamos, que esto tiene... Porque tiene que ser anual y determinados impuestos se establecen a partir de un año. Claro. Que dice, entonces, si no está vigente al 1, pasa al otro año. Claro, y sería por 5 años fiscales, dice en una parte el proyecto, los cambios de impuestos. Hay como también una parte que sería como una aspiradora de pesos que cobraría la FIP, son nuevas tributaciones y también aumentos de impuestos que ya se cobran. Bueno, hay una cantidad de aumentos que el impuesto aumenta, desde las retenciones, ¿no es cierto?, bienes personales, para otros impuestos, ganancias, una serie de impuestos, ¿no es cierto?, que acá aumentan. Es decir, acá hay un aumento de impuestos, ¿no es cierto?, por un lado, hay por otro lado una limitación, restricción o retroceso en materia de regímenes jubilatorios. Ahora, todo esto el mercado festeja. Sí. Es decir, ¿eso es bueno o malo para el pueblo, para la sociedad? Bueno, a ver, ¿qué es lo que yo? A lo mejor colectivamente el país lo necesita, pero esto implica que hay derechos, situaciones que se restringen, se limitan, ¿no es cierto?, o se retroceden. Estos a veces son costos políticos que hay que pagar en acción. Ahora, y si uno tiene que hacerlo, el principio, yo diría, político es cuanto antes se pague mejor, en el sentido de que los costos mejor los pago al principio. Esto es el shock que no hizo Macri. Exactamente, exactamente. El artículo, digamos, más polémico que le daba todas las atribuciones a quien sería el superpresidente y no lo va a hacer, ese ya lo excluyeron de la ley. Ahora igualmente va a tener delegaciones, ¿no? No, todo esto, una cantidad de cuestiones son delegaciones. A lo mejor yo digo, mire, muchas de estas cosas debe haber sido cada cosa una ley. Porque lo que yo estoy modificando es muchas leyes a través de una sola ley. Es decir, entonces yo digo, bueno, a ver, postergo, ¿no es cierto?, durante 6 años, durante 6 meses no actualizo las jubilaciones. Sí. Bueno, eso yo debe haber agarrado la ley jubilatoria y establecer sobre esto una modificación, etc. Yo creo que el tema es que modifico muchas leyes mediante una sola ley. Esa es la eficacia, pero por otro lado eso es lo que limita la discusión. ¿Y le parece bien en general? Bueno, sí que lo haya mandado ahora, por esta cuestión de que tiene el poder, va a pagar los costos que tenga que pagar. Ahora, también hay modos que hicieron ruido, ¿no? Que, por ejemplo, el aumento de las retenciones, que lo había sacado por decreto, ahora se incluye nuevas posibilidades de más aumentos en la ley y no se consultó al campo como se había prometido. Absolutamente. Yo diría primero, todo lo que tiene que ser impuesto por el Congreso. Y bajemos un poco a la política. Bajemos a la política. En ese sentido, la actitud de Cambiemos. Acá hay 2 sectores que claramente votaron por Cambiemos. El campo y los jubilados. Sí. El voto de los jubilados fue muy favorable a Cambiemos. El voto del campo fue muy favorable a Cambiemos. En alguna medida hay una cierta correspondencia entre la actitud de Cambiemos frente al proyecto y los comportamientos o antecedentes electorales. Pero entonces ahí habría como una especie, no de venganza, pero de cuidar el voto propio, sacándole... Y vengarse del ajeno, decilo, venganza. No sé si es venganza. Porque después se tiene que gobernar, ¿no? Y si, por ejemplo, el campo ya hay entidades que dicen estamos como en asamblea permanente. Ya hay una pequeña manifestación en el Congreso. Está bien, pero yo creo que esto hay que verlo también de la perspectiva de cada sector. Sí. Al campo se le aumentan las retenciones. A la minería del petróleo se las bajan. Simultáneamente. Entonces, claro, todo esto puede tener sus explicaciones, sus razones y sus objetivos. Y yo no los cuestiono, ¿no es cierto? Pero también, el campo, si a mí me las aumentaron, se lo bajaron a los otros 2 sectores que generan una producción primaria para exportaciones. Entonces, todo esto también genera una determinada controversia.
Alguna idea, no, lo que pasa es que la minería y el petróleo requiere un nivel de inversión que no requiere el campo. Que lleguen los Es dólares decir, y yo lo las que quiero empresas. decir, no digo que esto sea necesariamente irracional, sí que esto genera un efecto político. Claro. El que se siente más afectado se siente injustamente tratado, aunque pueda tener una razonabilidad también. Hoy Morales Solá en La Nación escribe una columna interesante que es como esta ley, si termina saliendo así, y va a salir, así termina como restringiendo las pequeñas libertades, ¿no? Comprar los dólares que uno quiere, si tiene la plata, si se puede ir al exterior, es como que sería casi una ley de estatuas. Cuanto menos te moves, menos te A ver. sacan. Yo diría lo siguiente, en todas las emergencias pasa lo mismo. Es decir, en las emergencias, generalmente, ¿no es cierto? A ver, la libertad económica se restringe. Y el gran avance del Estado sobre la economía globalmente se produjo en los años 30 del siglo XX. ¿Por qué? Por el la crack. crisis. Claro. Por la crisis. Normalmente en las emergencias se genera este tipo. El problema que está, que también esto la historia lo muestra, muchas veces que la emergencia debería ser emergencia por un momento, transitoria, y después las emergencias Claro, se transforman en permanentes. Claro, exactamente. Este es La el ley problema. como Es decir, en una situación de crisis es entendible una emergencia. El punto es que después se transforma. Es un poco lo que nos pasó con la emergencia del 2002. Claro, que es lo que Bueno, dice la uno oposición. decía, del Se la 2002 votamos y quedó ya- hasta el 2015, Claro. 2016. Claro, exactamente. Y ese es el punto que hay que evitar, me parece. La última, ahora sí. La política no tendría que también dar una señal de que también es una especie de ajuste o entrega algo, si toda la sociedad o buena parte de los actores económicos están poniendo algo para los que menos tienen, como dice la ley, y la política. Debería hacerlo también. A ver, hoy observa en todo el mundo una suerte de rebelión. Sí. La India, China, Pakistán, Francia, Praga, es decir, En Chile por el aumento del subte. claro. Explotó Pero otra cosa más profunda, Yo veo pero- que lo de Latinoamérica, cuidado que es el capítulo regional de un fenómeno global. ¿Va? En Francia son 2 semanas de paro y llegan hasta Navidad y hay 700.000 personas ayer e inclusive esto no tiene ideología, ni Sí, sí. religión, Ni líderes a veces. No, bueno, estamos cada. Entonces, ahora, nosotros pareciera que con situaciones y números sociales mucho peores que muchos de estos países, pareciera que acá no pasa nada. Y esto es peligroso. Hay una frase que se repite en todo el mundo. ¿Cómo no lo vieron venir? ¿Cómo no se dieron cuenta? Cómo los chinos no vieron que Hong Kong, ¿no es cierto? Es decir, y este es el punto. Y yo creo que quizás nosotros teníamos que preguntarnos e indagarnos. Si no hay cosas que se estén gestando en este momento que no estamos viendo en nuestra sociedad.